Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de Cadena Radial Costarricense que también pueden seguir en nuestro canal de YouTube. Les recordamos, como siempre, que por favor, si les gusta el programa, pongan un like o se suscriban en el canal, que eso nos ayuda a llegar a muchísimas más personas. El programa de hoy es sobre la fatiga europea en la encrucijada de dos épocas. Y esto hace que nos preguntemos si está Europa preparada para enfrentar la agenda disruptiva y nacionalista de Donald Trump. ¿Logrará Europa el equilibrio entre la cooperación con Estados Unidos y la confrontación? ¿Logrará con sus dos motores, Francia y Alemania, debilitados económica y políticamente, sobrevivir bien esta encrucijada? ¿Logrará con la desesperanza y la desigualdad que se siente en su población y que a su vez nutre y fortalece una extrema derecha que renace cada vez que Europa se encuentra mal? Hemos señalado múltiples veces en este programa que Europa cometió un suicidio al seguir ciegamente las políticas belicistas de los neocon norteamericanos. Con este sometimiento, Europa desaparece como árbitro político, como mediador estrella, deja de ejercer su magistratura de influencia y su poder civilizatorio, todo lo que admirábamos y respetábamos de Europa en este momento en que más la necesitaríamos. Y frente a esto, pierde esa influencia sobre el sur global. Perdió el chance de, en este desorden y en esta búsqueda de nuevo orden multipolar, en el que Trump se empeña y con realismo llama un mundo bipolar, de ejercer ese liderazgo y esa magistratura. No solo pierde Europa, perdemos todos. Europa, dependiente militarmente de Estados Unidos, dependiente energéticamente de Rusia, que eliminó por su agenda verde la energía nuclear y, y además que pierde su papel político de agente civilizador y árbitro, todo esto la hace pasar por problemas en este momento de encrucijada en que debe enfrentar la reindustrialización de Alemania, por ejemplo. Europa es la región del mundo con mayor calidad de vida y con mayor seguridad. Y ha llegado a esta coyuntura con las debilidades señaladas con anterioridad, con esas debilidades de sus dependencias, pero sobre todo por la debilidad de sus políticas equivocadas en el que en un momento en que la Alianza Atlántica se debilita, que Groenlandia se ve amenazada y por lo tanto Europa, la Unión Europea y la OTAN, porque Groenlandia pertenece a Dinamarca y sería una agresión a un país europeo, en este momento Trump socava la unidad de la Unión y negocia con cada uno de los países por separado. Europa sí la encuentra en esta encrucijada sin voz única, tiene como agenda común su confrontación con un enemigo buscado y escogido, Rusia. En medio de las amenazas de aranceles y en medio de la guerra comercial que inicia Trump, la canciller europea Caracalla tiene como único mensaje el señalar la debilidad económica de Rusia y la necesidad de la Unión Europea frente a ese enemigo común que nos va a invadir.
Hemos visto en los últimos años en la geopolítica internacional un mayor error estratégico. Difícilmente. Hemos visto un error tan tremendo al señalar el enemigo a enfrentar, también difícilmente. No habla la canciller de la necesidad de cambios estructurales en la productividad europea. No habla de su baja productividad. No habla de los marcos regulatorios obsoletos en Europa, de sus dependencias debilitadoras y de la amenaza de las políticas fragmentadas europeas. No habla de ello, habla sobre todo de la necesidad de una guerra con Rusia. Con enorme preocupación no vemos asomar la cara de la esperanza en Europa, ni tampoco vemos la cara de la imaginación. No vemos liderazgos esperanzadores, sino más bien esa tremenda amenaza que vemos en su historia de que cuando Europa va mal, aparecen los nacionalismos feroces. Ojalá esté equivocada y ojalá, como pasa muchas veces en medio de estas crisis, nazca la esperanza. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Me pareció bastante interesante cuando decías en tu introducción que en los momentos difíciles nacen los nacionalismos Que feroces. aparecen los Apa- nacionalistas. Aparecen los nacionalismos feroces. Mira, es difícil que no aparezca un nacionalismo feroz cuando estás atacado por otro nacionalismo feroz, que es el que está teniendo en estos momentos el Make America Great Again. La Unión Europea ha entrado en una espiral descendente irrefrenable. Se dice, como vos apuntabas, que las sanciones impuestas a Rusia vos decías, pegarse un tiro en la cabeza y lo que dice el dicho es tirarse un tiro en el pie. Cualquiera de los dos la privó de energía barata, perdió brutalmente competitividad industrial, desató la inflación y tiene ya 3 años de recesión. Eso es cierto. Los impactos de sumarse a las sanciones contra Rusia han tenido un enorme efecto, pero es apenas la punta del iceberg. La realidad ha sido que desde hace años no tiene innovación productiva alguna. Vos lo decías, ha creado un régimen regulatorio más paralizante y prácticamente le ha declarado la guerra a las empresas tecnológicas, sin desarrollar la más mínima industria o iniciativa tecnológica propia. Y ha inhibido a los países a competir con sus propias políticas monetarias con el euro, que se ha convertido en una camisa de fuerza. Es decir, probablemente la creación y funcionamiento de la Unión Europea y del euro fue la peor idea de ese espléndido motor económico y civilizatorio que fue el mercado común europeo. Es decir, la Unión Europea había enfermado el dinamismo económico de los países del mercado común. Y la guerra de Ucrania vino a ser no la gota, sino el chorro de agua que derramó el vaso. Eso es así y ahora existe en casi todas partes crisis política, crisis social, crisis económica, crisis territorial, en fin. ¿Cómo se llegó a ese punto? ¿Pudo haber sido diferente? ¿Cuándo tuvo Europa una ventana de oportunidad para tener autonomía estratégica? Se cerró ese espacio y ahora ya no tiene más alternativa que someterse a políticas bajo la sombra de Washington. Esas preguntas no tienen todavía una respuesta definitiva. Yo me temo que si arriesgamos a hacerla no sería muy buena. Pero bueno, hoy vamos a analizar la fatiga estructural de una Europa realmente en decadencia. Y bueno, se quiera o no, se entienda o no, a pesar de todos los pesares, Europa, abatida, decaída, impotente y sometida, sigue siendo el corazón temático de la decadencia de Occidente. No terminamos de reconciliarnos con la idea de una Europa que se desdibuja
en el mapa de las fuerzas geopolíticas. Y las élites políticas europeas aceptan sin chistar su propia subordinación a políticas impuestas por Estados Unidos y que claramente la lastiman, la ofenden, la hieren, la someten a una enorme recesión. La verdad es que nos habíamos hecho una idea completamente diferente de Europa. Los grandes temas civilizatorios del Estado de Derecho, equidad de género, derechos humanos, lucha contra el calentamiento global del que eran vanguardia, llegaron a nuestra geografía política y cultural como marca de una herencia europea en la que nos sentíamos orgullosos. Nuestras élites intelectuales nacieron y maduraron ideológicamente bajo el signo de una cultura europeizante. Nos inscribimos en sus tradiciones como resultado de una colonización feroz que suprimió toda referencia a las culturas de nuestros pueblos. Pueblos originarios que apenas ahora levantan otra vez su cabeza cultural. Y bueno, las mismas formaciones políticas de muchos países latinoamericanos se hermanaban, por decirlo bonito, pero más bien se afiliaban en sentido de relación paterno-filial bajo la guía de corrientes europeas. Desde la segunda mitad del siglo XX, en nuestros países los nombres y las formaciones políticas tenían una referencia y no solamente formal, sea a la socialdemocracia, al socialcristianismo o al liberalismo de los países europeos que con paternalismo arrogante nos venían a decir cómo debían ser las cosas. La hegemonía política, militar y económica de Estados Unidos en Latinoamérica jamás tuvo su equivalente cultural. Aquí jamás dominó Estados Unidos desde el punto de vista cultural. Con algunas diferencias entre los países, Latinoamérica ha sido colonia cultural europea. Bueno, no me voy a meter mucho en el tema, pero mucho del mercado común centroamericano se modeló bajo el ejemplo del mercado común europeo. Y la Unión Europea nos presionó hacia que también camináramos hacia un parlamento centroamericano bajo el modelo catastrófico, fallido, burocrático y parasitario del Parlamento Europeo. Y la Corte Centroamericana de Justicia y la integración centroamericana política. Bueno, bueno, tal vez me alargué mucho, pero tenía su importancia hacer una reminiscencia de los vínculos históricos, culturales y emocionales que nos ligan con Europa y que hacen para nosotros aún más difícil la asimilación del virtual desvanecimiento de Europa como un factor que se ha convertido no solo en irrelevante en la arena mundial, sino, y es lo más triste, está dirigido por una clase política incapaz de inspirar un sentido unitario de autonomía estratégica que le permita jugar un espacio relevante como punto de equilibrio entre las grandes potencias. Y Y lo yo te peor de todo, Fausto, entregada a intereses corporativistas. ¿Verdad? Que eso es una novedad muy grande de las últimas épocas. habría que discutir si alguna vez no ha Solo estado real fuera, había una mayor libertad política o de fuerza de partido político. a una autonomía relativa tal vez, Sí. pero si vos te pones a pensar, que realmente la respuesta a las preguntas que nos estábamos haciendo es que con la clase política y las élites políticas actuales no hay formas que se levante. Exactamente. Y bueno, yo no sé cómo se cambia una élite política sin una revolución, pero bueno. Antes de abordar la situación actual, hagamos una rápida mirada retrospectiva de cómo Europa perdió el lugar de privilegio geopolítico que tenía y cómo fue que cayó en el punto en que está. Yo diría que la hegemonía de Europa comenzó a mediados del siglo XIX. Ahí comenzó su dominio geopolítico. Y dos factores, uno económico y otro político, condicionaron el ascenso hegemónico europeo.
Desde el punto de vista económico, a comienzos del siglo XIX se fue consolidando la famosa primera revolución industrial en Inglaterra, con una transformación productiva que le ofreció ventajas comparativas y competitivas absolutas con relación al resto del mundo. Y eso sentó la base para lo que fue después el dominio comercial de todos los países y el dominio además militar, la colonización europea del mundo. Lógico. Pero el pleno aprovechamiento de esa ventaja productiva fue solamente posible gracias a condiciones políticas, porque solo en condiciones de paz y libre competencia comercial los países europeos pudieron consolidar sus industrias, expandirse y repartirse el mundo sin chocar entre ellos. Se lo repartían tranquilamente sobre un papel. Hacían raya y decía, este pedazo es tuyo, Sí, sí, este no, pedazo con regla y lápiz. con lápiz, y papel y regla. Y compás, bueno, en fin. Eso fue posible porque después de las guerras napoleónicas, creo que lo dijimos en un pasado programa, y la derrota de Napoleón en Waterloo, las potencias vencedoras sobre Francia se reunieron en 1815 en lo que se llamó el Congreso de Viena, y ahí se llegó al primer gran tratado internacional moderno, el Tratado de Viena, donde los países europeos aceptaban buscar y defender un equilibrio de fuerzas entre ellos y se comprometían a evitar el dominio absoluto de ninguno de ellos, para evitar guerras futuras que los debilitarían a todos. Y esas condiciones políticas hicieron que la primera revolución industrial que se había extendido a Inglaterra llegara a Europa 30 años después. Así que resumiendo, la combinación de un acuerdo político de equilibrio de fuerza y la revolución industrial permitió el periodo más prolongado de paz en la historia de Europa y los avances políticos, sociales y culturales más grandes. Fue el periodo del nacimiento del nacionalismo europeo, etcétera. Esa paz permitió intercambio de innovaciones y de comercio. Con el advenimiento del motor de vapor e industrialización, la hegemonía geopolítica de Europa pudo consolidarse en todo el mundo. Paz basada en equilibrio de fuerza y renovación productiva basada en el desarrollo de la tecnología. Paz en Europa, que no en el mundo. Y en Europa hubo una que otra guerra, pero en general había un ambiente general de paz y no había una guerra generalizada. Exacto. Pero tal como había sido predicho por las grandes luminarias del Congreso de Viena, el francés Talleyrand y sobre todo el austríaco Metternich, el equilibrio de fuerzas en Europa podía ser amenazado por el fortalecimiento unilateral de cualquiera de uno de ellos. En su tesis doctoral sobre el Congreso de Viena, Kissinger menciona que tanto Talleyrand como Metternich advertían que si se perdía el equilibrio europeo de esfuerzo, eso llevaría indefectiblemente a la formación de bloques y carreras armamentistas en las que, con la primera chispa, terminarían todos de nuevo en guerra, que los debilitarían a todos. Y es interesante porque eso fue casi profético. La Primera y la Segunda Guerra Mundial, no me voy a meter mucho en las chispas que fueron dos profecías cumplidas. Las guerras por el predominio de Alemania contra Inglaterra terminaron con la hegemonía de todos ellos. En dos guerras las naciones europeas quedaron de rodillas. Alemania quedó aniquilada y partida en dos. Italia perdió su lugar como potencia. Francia apenas se recuperó del trauma psicológico de una ocupación de años y un gobierno de colaboración con la Alemania nazi, una cultura colaboracionista nazi muy penetrada en Francia. Pero ni a la larga ni a la corta pudo Francia sostener ni siquiera una red limitada de colonias. Quedó dominando solamente el segmento más pobre de los países más pobres del mundo, o sea, la África subsahariana. Y el Reino Unido, que no había sufrido ocupación ni invasión, quedó igualmente destruido. 10 años después de la Segunda Guerra Mundial, Londres todavía se la veía a palito
para asegurar el consumo de alimentos a su población, porque en Inglaterra no se produce alimentos suficientes para alimentarse. Y con la destrucción industrial, el intercambio comercial y la pérdida de su imperio colonial realmente quedó muy mal. Solo Estados Unidos y la Unión Soviética quedaron con fuerza para disputarse la supremacía en lo que fue tanto un duelo ideológico, socialismo versus capitalismo, como simple y llana rivalidad entre grandes potencias. Eso dio lugar al surgimiento que hemos hablado de una nueva polaridad, Estados Unidos y la Unión Soviética. En esos dos bloques de fuerza se consolidó la Unión Europea, Europa, todavía no era la Unión Europea, Europa, los países europeos, como aliado estructural de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Fue la época de la Guerra Fría y solamente fría porque había bombas atómicas que habrían destruido a todos los que participaran. Pero en Europa la presencia de unos países capitalistas al lado de los otros países socialistas, una forma de bienestar y satisfacción ciudadana frente a otra, hicieron que el factor social se convirtiera, fuera parte integrante de la competencia geopolítica. En Europa se compitió por el bienestar ciudadano. Y eso hizo toda una diferencia. Todos los avances sociales de Europa y el mejoramiento de vida de las poblaciones de la Europa occidental adquirieron un sentido geopolítico como contraposición de sistemas en la Guerra Fría, que se visualizaba de forma plástica en los dos lados del muro de Berlín, donde en la misma ciudad, separados por un muro, se enfrentaban dos formas diferentes de vida. Bueno, eso era parte integral de la competencia geopolítica y eso quedó totalmente demostrado cuando se contempla que todos esos avances sociales ni siquiera se intentaron en Estados Unidos, porque Estados Unidos no tenía cercanía con ningún otro sistema social con el que competir. Yo creo que aquí podemos hacer un Estaba viendo pequeño si no nos corte, quedaban 1 o 2 minutos, pero hagamos pero no. y regresamos con ustedes en unos minutos. Ya. De regreso con ustedes. En el corte, Fausto nos hablaba de cómo la funcionalidad de Europa durante la Guerra Fría le permite, es decir, la Guerra Fría, desarrollar todo su sistema de protección social, de estado de bienestar, de derechos, y eso que llamamos entonces esa misión civilizatoria que ejerce Europa en esa época. Efectivamente, Mimi, la alianza entre Estados Unidos y Europa en la competencia contra la Unión Soviética dentro de la Guerra Fría hace que para Estados Unidos le sea vital, porque es parte de la competencia con el sistema soviético, le sea vital a los Estados Unidos los avances sociales de Europa. La competencia de sistemas hizo que tomaran sentido geopolítico las conquistas sociales y sindicales, la gerencia social participativa, la conservación ecológica, los derechos humanos, La democracia liberal con toda su institucionalidad. los salarios e ingresos laborales crecientes y el sistema de salud que tenía que ser bueno porque al otro lado estaba el mejor sistema de salud del mundo, ¿verdad? Los países socialistas siempre han tenido un sistema imbatible de salud. En ese periodo se arraigan los conceptos de unidad de intereses entre Estados Unidos y Europa. Ambos sectores se identifican como una misma cultura de valores y estructuran un sistema de defensa común en una organización militar conjunta que es la OTAN. Pero entre 1990 y 91 cayó el muro de Berlín y se disolvió la Unión Soviética. Y esos acontecimientos desintegraron la estructura de las oposiciones geopolíticas. El predominio absoluto y hegemónico de Estados Unidos, que resultó de la desaparición de la Unión Soviética, produjo fenómenos estructurales.
Y ahí comenzó el retroceso social europeo. Las clases dominantes europeas, el capital europeo ya no tenía que tener miedo de una revolución y entonces dejó de hacer concesiones y impuso que le bajaran los impuestos, etcétera. Esas transformaciones productivas y sociales y políticas fueron profundas, su sentido irá siendo comprendido poco a poco y de alguna manera los avances habían sido grandes en forma organizativa, tenían 100 años o más de 100 años la clase obrera europea, de forma que no le podían quitar sus conquistas sociales tan rápidamente, de forma que lo que vos dijiste es cierto, todavía sigue siendo Europa el lugar que dijiste, que el lugar donde mejor se vive del mundo. Mejor calidad de vida. Bueno, pero Europa dejó de ser componente sistémico de los intereses económicos y geopolíticos de Estados Unidos. Se convirtió simplemente en un aliado importante, pero además de ser aliado, tenía la potencialidad en la paz. Cuando no hay choque con el otro lado, existía el peligro de que sus intereses estructuralmente vinculados al comercio y a la relación con Rusia terminaran en una relación geopolítica más importante, más profunda. Sobre Esos todo inter- cuando además Rusia empieza a solicitar el ingreso a la OTAN y a solicitar el ingreso a la Unión Europea. Todas las alarmas se prenden. Claro, claro, tienes toda la razón. Esos intereses económicos entre Europa y Rusia, de hecho, son estructuralmente más consistentes que los que existen entre Europa y los Estados Unidos. El abundante y barato gas ruso es la base de la competitividad industrial. Rusia es su gran mercado, principal suplidor de materias primas industriales. Para Estados Unidos, romper los lazos de Europa con Rusia se volvió geopolíticamente más importante que defender los intereses de Europa. Los intereses de Europa dejaron de tener la menor importancia para los Estados Unidos. Y por otra parte, la caída del muro de Berlín es emblemática de otra manera, en el sentido de que al comienzo había habían dos Berlines, a un lado y al otro se enfrentaban dos sistemas. Luego hay un solo Berlín y las diferencias sociales siguieron siendo las mismas. ¿Por qué? Porque había decaído los procesos de conquistas sociales en Alemania. Los anteriores habitantes de Berlín Oriental siguieron viviendo peor que los de Berlín Occidental. Los que venían de Alemania del Este tienen peores niveles de vida que los berlineses occidentales. La democracia no pagó su promesa de bienestar. A- 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 Incluso bajaron en derechos esenciales como vivienda, salud, etcétera, aunque hubieran logrado libertad, ¿verdad? E independencia. Pero sí, Absolutamente, absolutamente. Incluso en estabilidad laboral, Mimi, en estabilidad de ingresos. Bueno, Berlín Occidental perdió la función de vitrina de los avances sociales europeos y los avances sociales de Europa dejaron de tener funcionalidad geopolítica. Por eso, a partir de esa pérdida de función en la competencia ideológica que ya no existe, desde 1992 se ha venido produciendo una sistemática devaluación de todo: ingresos disponibles, aumento de la pobreza, disminución de impuestos a las empresas, aumento de impuestos personales, lenta pero verdadera catástrofe social. Solo dice, desigualdad y guerra claro, por la migración, inseguridad. solo disimulada por su concentración en la discriminación hacia los sectores sociales en Alemania del Este. Ahí se disimula un poco. Y el factor equilibrante que le daba la competitividad fundada en el gas ruso. Por eso Alemania parecía como el único lugar que no estaba enfermo en Europa. Por último, la ausencia de la Guerra Fría empujó a los países a competir por atraer capitales, poniendo menos impuestos y debilitando las capacidades de inversión del Estado. Eso creó condiciones de deterioro social y productivo.
Y se ha visto precisamente con mayor agudeza en Alemania, porque las rígidas políticas monetarias y fiscales alemanas inhiben el endeudamiento público para la producción de bienes públicos. Entonces, en esa búsqueda de eficiencia de costo, como se le llama la búsqueda de mano de obra barata, los países europeos se han también desindustrializado. Sus industrias se han deslocalizado. Y a veces se han deslocalizado en la misma Europa, pasando a los precios, a los salarios más bajos de la zona del este. Y hablo de Alemania para hablar del país que mejor ha defendido sus conquistas sociales. En los demás países las cosas han sido muchísimo peores. Y un elemento importante, la burocracia de la Unión Europea, o sea, esa Unión Europea de Bélgica, empieza a producir legislación y reglamentos cada vez de mayor avanzada en derechos para el medio ambiente, para la no contaminación, etcétera, que van en contra de la realidad que estás hablando, que se vive en cada uno de los países en productividad y eficiencia. Entonces, Y ahí en hay. y en atracción de empresas, ¿verdad? Porque hay tanta regulación que para iniciar una empresa es tremendamente difícil. O en otro lado, podemos decir que hay 300.000 millones de euros que se han perdido del 2018, del 2021 para acá, producto de esa deslocalización industrial por el exceso de reglamentos de la Unión Europea. Y lo que vos decías es muy interesante porque las relaciones entre Europa y Estados Unidos han tenido otro impacto. Y es que las grandes guerras fracasadas de Estados Unidos en Oriente Medio han terminado afectando fuertemente a Europa, que se ha visto obligada a enfrentar inmensas olas migratorias de millones de refugiados escapando de las guerras de África, Oriente Medio, huyendo de Siria sobre todo, pero también de Libia y de Irak. Bueno, resumiendo todos estos procesos de primero en Europa, digamos que la caída del muro de Berlín, cada uno de los ladrillos del muro de Berlín les cayó en la cabeza. Esta generalizada crisis europea se suma a la multiplicación de otros frentes de inestabilidad y es el síntoma más claro de un orden mundial en transformación simultuosa. Muchas veces hemos dicho que estamos en un cambio de época definido como el paso de un mundo unipolar bajo la hegemonía norteamericana a un mundo multipolar sin hegemonías, en particular sin la hegemonía absoluta de Estados Unidos. De hecho, es el movimiento al regreso al Tratado de Viena, a un mundo que busque el equilibrio de fuerza entre las naciones. Pero bueno, el paso de un mundo a otro es un proceso tumultuoso, en muchos casos doloroso. Y es doloroso, y es terrible, porque el motor del cambio es la insatisfacción. Y su expresión es el surgimiento de relaciones inestables de fuerza y de fuerzas contradictorias que algunas van mucho más hacia atrás que hacia adelante. Por eso la incertidumbre, la inseguridad, la ultraderecha se apoderan del status quo. Bueno, en estos momentos los síntomas del cambio que vienen son, por una parte, la fatiga imperial de los Estados Unidos y por otra, la creciente formación del sur global representado por los BRICS Plus, de gran dinamismo, pero todavía con una muy incipiente expresión geopolítica propia. Y Europa ensanguchada, atrapada en esos dos mundos. Y así estaban las cosas cuando llegó la guerra de Ucrania. Y la Unión Europea se sumó al llamado de Biden a doblegar a Rusia con un bloqueo total, en particular de la importación de combustible. Sus necesidades siguieron siendo las mismas, pero el impacto de no poder tener acceso al combustible ruso hizo que tuvieran que comprar el gas carísimo, 4 veces más caro de otras 10 fuentes, sobre veces todo más caro la energía para la producción en Alemania que en Texas. Dice, si no podés competir, 10 veces más. 10 veces más, te puedes imaginar.
Sí, es interesante porque antes, precisamente esa era la ventaja. Europa tenía mayor competitividad porque eh, tenía ventaja con relación a la producción en los Estados Unidos. Ya suman más de 100.000 trabajadores despedidos. Solo este mes las tres grandes empresas, las más grandes empresas alemanas, ZF, ThyssenKrupp y Volkswagen, anunciaron cierre de planta. Más de 60.000 despidos y traslado de operaciones a Estados Unidos. Traslado abierto de operaciones a Estados Unidos. Y sale la noticia, yo me voy, no puedo seguir aquí, dice Arnold. Y algo parecido pasa en todos los Y países eso que europeos. no han entrado en mayor conflicto con Rusia, más de localización de empresas hacia Estados Unidos, algo que busca el señor Trump. Bueno, vos lo dijiste. Así estaban las cosas cuando volvió Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y el regreso de Trump certifica en Estados Unidos la hegemonía cultural y política de un nacionalismo que se desentiende abiertamente de los intereses europeos. Hace patente que entre Estados Unidos y Europa existe contradicción y no confluencia de intereses. Y entonces Europa se ve como víctima colateral de la decadencia de Estados Unidos. Y hasta choque ideológico, porque Europa es woke, ¿verdad? Y la política cultural e ideológica de Estados Unidos es eliminar el wokismo. Es cierto. Bueno, pero lo fundamental es que quiere renacer a costa de Europa. Claro. Por eso Trump aborda a los países europeos como una presa más de la que sacar energía para adquirir vitalidad. Estados Unidos no se asume como un liderazgo responsable del fortalecimiento de sus aliados. No, Por no, eso quiere fortalecerse no con Europa, sino a costa de Europa. Aquí se está pegando un tiro en el pie. O sea, no está comprendiendo que parte de su hegemonía es el fortalecimiento de sus aliados. quiere Bueno, debilitar a México, a Canadá y a Europa. Y es con ellos que cuentan. Ellos son su occidente, si metemos a México en eso. ese es un aspecto decisivo. La defensa de la hegemonía estadounidense se traduce en un proteccionismo extremo antieuropeo. Le quiere chupar toda la sangre que pueda. Le impone aranceles para que no pueda competir con la industria de Estados Unidos. Le impone políticas internas de desregulación para favorecer compañías norteamericanas. Se lleva a Estados Unidos toda la inversión y las empresas europeas que pueda. Lo decimos la vez pasada, lo dijo abiertamente Trump en Davos. Vengan aquí, van a tener muy pocos impuestos y si no vienen, los voy a castigar. Con, Exacto. O sea, es una invitación y un chantaje al mismo tiempo. dice, yo leí que era como el padrino, era una propuesta que no podés rehusar. Hay que besar el anillo. Bueno, quiere reconstruir su propia industria manufacturera, destruyendo la manufactura europea. Y con las habilidades de calidad de la manufactura alemana. Es un win-win para Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, hay otra forma de ver la crisis de hegemonía de los Estados Unidos. Es una hegemonía que busca revitalizarse debilitando actuales o potenciales rivales. Eso implica agudizar, no ayudar a resolver la crisis europea. De hecho, ya ve a Europa con miedo. Quiere desentenderse preventivamente de Europa como rival potencial futuro y para ello la corta del nutriente natural de la competitividad de su industria, que es la energía barata de Rusia, pero también mina el destino de sus exportaciones en el mercado ruso, la obliga a distanciarse de China. Bueno, Pero en además, resumen, ujú, además, tampoco le va a resolver fácilmente la guerra en Ucrania, porque ayer Trump sacó las garras en relación a Ucrania y dijo abiertamente
que había que paz en Ucrania siempre que Estados Unidos se pudiera quedar con los territorios ucranianos donde están las tierras raras. Ayer lo habló Fausto. O sea, así que la negociación con Rusia no va a ser tan fácil, ni va a ser tan fácil para Europa el fin de ese conflicto. Sí, Trump en ese Además, sentido, va a pagar eh, Europa los costos económicos. bueno, las empresas norteamericanas ya compraron el derecho a la explotación de las minas en esos territorios. Eso no cambia el hecho de que perfectamente podés tener inversiones en un territorio, aunque la soberanía sobre ese territorio pertenezca a otro país, pues. En resumen, Trump llegó como un verdadero terremoto para Europa y su primera acción brutal la vivió Dinamarca. Y ahí las cosas fueron brutales desde varios ángulos. Primero, amenaza de tomar Groenlandia. Después, la asustada respuesta de Dinamarca. Y finalmente, el espantoso silencio del resto de Europa, que descubrió la medida del significado de su propia subordinación cuando se vieron ante esa primera agresión internacional intencional de Trump a uno de sus socios y quedaron paralizados. Bueno, yo quedo debiendo un análisis más profundo sobre Groenlandia, pero voy a decir que hay una serie muy buena en Netflix que es la serie Borgen en la cuarta temporada. Ya llegó. Don, sí, Perdón, sí, es que sí. adoro a Borgen. En la cuarta temporada trata de los conflictos geopolíticos en Groenlandia. Bueno, Marco Rubio dijo la semana pasada que Trump no estaba bromeando cuando dijo que quería adquirir la isla. Mette Frederiksen, la primer ministra, reaccionó diciendo que no estaba en venta, pero que además le extrañaba si los Estados Unidos están ahí, tienen una base militar, pueden ampliarla todo lo que quieren, y si es un asunto de seguridad, podríamos perfectamente llegar a acuerdos. ¿Por qué entonces? ¿Entendés? Entonces, la primer ministra danesa tiene razón. Estados Unidos tiene base militar en Groenlandia, ejerce dominio de facto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué tanta agresividad? Y es que no quiere simplemente asumir un punto de defensa estratégico, sino hacerlo con el estilo imperial que tiene. Quiere aprovechar la situación de Groenlandia para decir, aquí mando yo. Está orinando, ¿cómo se dice? Y perdón, y el territorio que le da Groenlandia hacia el Ártico y la salida al Ártico que está en manos de de Rusia, ¿verdad? No, no, sí, claro, todo eso, por eso dije que pedí Que ibas excusas de a no quedar debiendo. viendo el análisis de Groenlandia, pero aquí lo que yo quería salir sobre todo es que además de lo que hace, es la forma con que lo hace, no es un accidente, es una parte componente de lo que quiere hacer. Y algunos analistas ven esto como una tragedia. Qué horror lo que nos pasa, pero otros lo ven como la gran oportunidad de que Europa se despierte, que adquiera mayor conciencia de su importancia en el mundo y de sus necesidades y se mueva siguiendo la línea de sus intereses. Que vea que son contradictorios, que vea que Estados Unidos no es simplemente un aliado, que la está agrediendo, que reaccione, que despierte. Bueno, algunos dicen eso. Estamos en esa gran encrucijada. Pero con la enorme pregunta, ¿dónde están los líderes para manejar ese despertar? Así Ese es. wok, en La, Europa. la llegada de Trump impone a la Unión Europea definir su futuro. Y la cuestión es si va a asumir una política de defensa estratégica de sus intereses con la clase política que tiene, lo que vos estabas diciendo. Yo no lo creo, pero bueno, ¿cómo cambia clase política? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo se abre un destino a Europa? Yo veo las cosas con mucho pesimismo. Varias veces hemos hablado de que vos y yo últimamente no estamos siendo excesivamente optimistas. Que siempre lo hemos sido, ¿verdad? Por personalidad. Entonces es muy raro ubicarse del lado pesimista, pero
Por eso señalé lo de la canciller, que no es canciller, ¿verdad? Pero la encargada de las relaciones externas de la Unión Europea o de Van der Leyen o de Rutter de la OTAN, que dice que tiene razón Trump en querer quedarse con Groenlandia y que deben pagar el 5% para los ejércitos en Europa. Y por favor, tal vez podemos comprar ahora un poquito más de gas. Es decir, frente a eso uno dice, ¿cuál esperanza, verdad? Y con Así es. mujeres en problemas en sus países como Alemania, España y con una Inglaterra que Estados Unidos la coquetea y dice, tal vez a vos no te voy a agredir porque sos anglo, pero que al mismo tiempo anda diciendo que si puede ingresar a la Unión Europea y esa duda también mata a Inglaterra, ¿verdad? Así que no hay mucha esperanza. El único líder que está claro en lo que tiene que hacer en Europa, visible, son dos, un Orbán, ¿verdad? Y una Meloni en Italia. Y Y acá, Fico bueno, y en Fico. Checoslovaquia. Exacto, pero Fico, los otros dos son antivisión europea. Entonces, es muy poco futuro. bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos y que llegamos con el tiempo también. Sí, correcto. Hoy he estado muy desconectada del tiempo, pero Europa llega, ¿verdad? Y preocupa. Claro. Muchísimas gracias, Fausto, y a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.